La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte segunda, capítulo 2, pecados. Si quieres emprender la vida devota, no solo necesitas dejar el pecado, sino también purificar enteramente tu corazón de todos los afectos que dependan del pecado. La primera resolución que has de tomar es la de evitar el pecado mortal y las ocasiones de caer en él. Antes morir que pecar ha de ser el lema principal de tu bandera de combate. El pecado es el gran mal, el mayor de todos los males que se pueden concebir, porque es un mal en cierto sentido infinito. El pecado mortal, sobre todo, es el gran contrario de Dios, a quien ofende gravemente en todos sus atributos y a quien clavó e hizo morir en una cruz, y es a la vez nuestro gran tirano y verdugo, porque esclaviza nuestras almas y después de robarlas aquí la gracia y la divina amistad, sepulta a quien lo comete y muere sin haberlo borrado en los tormentos eternos del infierno, dejándole privado para siempre de la vista, del amor y gozo de aquella dulcísima y amabilísima bondad de Dios, en donde está la eterna felicidad de los bienaventurados. Si nos fuera dado contemplar cómo es en sí la malicia y fealdad de un pecado mortal, nos quedaríamos horrorizados y aún moriríamos de espanto. Así lo declara Santa Catalina de Génova, la cual se expresa en los siguientes términos. No puedo comprender, dice, cómo no he caído muerta cuando en una visión el Señor me ha hecho conocer qué cosa sea la sombra solo de una ofensa de Dios. Entonces me dije a mí misma, ya no me maravillo que el infierno sea posible, puesto que es pena del pecado. Por temibles que sean sus tormentos, pienso, sin embargo, que no están en relación con lo horrendo de la culpa, y me parece que también allí usa Dios de su misericordia. Creo que si uno pudiese ver el pecado con sus ojos, moriría de dolor, pues yo, aunque mi visión sobre eso fue imperfecta, sin embargo me hubiera consumido si hubiera durado más tiempo. Fue tan grande mi desmayo que estuve a punto de expirar. Con todo, Dios quiso por su bondad conservarme la vida para que pudiera comunicar a otros lo que vi. Y añade la misma santa, tengo por cierto que si de una parte estuviera un mar de fuego y de la otra un pecado mortal, no habría ninguno que, conociendo la malicia del pecado, no se arrojase al punto a nadar en aquellas llamas, sin cuidar de volver a la ribera por no estar cerca de tan horrible monstruo. San Anselmo se expresa en estos términos: si por un lado hubiese abierto el infierno y por otro me viniese a encontrar un pecado, escogería primero arrojarme y arder en las llamas del abismo que mancharme con tan execrable abominación. Antes las penas eternas con inocencia y sin culpa que los goces de la gloria con pecado. Es necesario, alma devota, que como los santos concibamos en nuestro corazón un grande odio y aborrecimiento del pecado mortal, meditando al efecto en su fealdad y malicia, en la ofensa e ingratitud que encierra para con Dios y en los gravísimos daños que nos acarrea, de donde saquemos la resolución firme de preferir todos los males y aun la misma muerte antes que cometerlo. Por lo mismo que estamos obligados a evitar a todo trance el pecado mortal, tenemos la obligación grave de evitar las ocasiones próximas de incurrir en él. Llámase ocasión próxima aquel peligro externo que, atendida la condición o fragilidad de un sujeto cualquiera, de tal manera le incita al pecado, que puesto en tal peligro puédese tener por seguro o por muy probable que caerá. Para unos puede ser ocasión próxima una compañía o una persona determinada. Para otros, un empleo, un juego, un teatro, un cinematógrafo,
un baile o cualquiera de esos círculos profanos de diversión. Para otros, un libro, una pintura, una estatua, etc. Si verdaderamente quieres, piadoso lector, librarte de caer en pecados mortales, has de evitar sus ocasiones. Si pudiendo no las evitas, ten por cierto que no te librarás de aquellos, porque es sentencia de los libros santos que quien ama el peligro perecerá en él. Así que decir que no quieres pecar, pero al mismo tiempo permaneces voluntariamente en la ocasión próxima, equivaldría a decir que quieres evitar un incendio mientras que tú mismo estás aplicando la mecha que lo produce. En el caso de no poder quitar la ocasión, sino con gran dificultad o con grave daño tuyo o de otros, expón todas tus circunstancias a un docto y prudente confesor, y él te indicará lo que debes hacer. La segunda resolución que formes ha de ser la de evitar asimismo el pecado venial, que después del mortal es el mayor de todos los males del mundo, porque también es ofensa de Dios y ocasiona al alma muy grandes daños, cosa que debes con alguna frecuencia meditar. Si los hombres conocieran la malicia y fealdad que encierra todo pecado, por pequeño que parezca, cuánto más aborrecerían las culpas que llamamos veniales, como las aborrecían los santos. Señor, exclamaba muchas veces San Alfonso Rodríguez, haced que yo sufra todas las penas del infierno antes que cometer un solo pecado venial. Conviene, sin embargo, distinguir dos clases de pecados veniales, unos que no se cometen con entera deliberación, sino que nacen más bien de la misma flaqueza e imperfección natural de nuestro ser, de tal manera que cuando queremos darnos perfecta cuenta de ellos, ya los hemos cometido. Verbigracia, ciertas palabras indiscretas, ciertos movimientos repentinos de impaciencia, ciertas ligeras distracciones en la oración, algunos sentimientos momentáneos de vanagloria, algunas miradas curiosas, etc. Hay otros que se cometen a sabiendas y con plena deliberación, como por ejemplo las distracciones voluntarias en los ejercicios de piedad, las murmuraciones leves pero consentidas, las mentiras oficiosas, las pequeñas desobediencias, las palabras mordaces o burlonas, etc. En cuanto a los pecados del primer género, que comúnmente se llaman defectos o imperfecciones, aunque debemos hacer lo que esté de nuestra parte para prevenirlos y evitarlos, sin embargo, nunca lograremos evitarlos del todo mientras vivamos en este mundo, pues ni los mismos santos, fuera de la Santísima Virgen, se vieron enteramente libres de ellos. Por otra parte, tampoco son contrarios al amor de Dios, ni se oponen a la perfección relativa que es posible en esta vida. Los pecados veniales verdaderamente contrarios a la perfección cristiana y al divino amor, los que podemos y debemos con todo cuidado y diligencia evitar, son los segundos. Verdadera rémora de la virtud y carcoma, pudiéramos llamarlos, de la vida espiritual. Refiriéndose a ellos, decía San Francisco de Sales, la más pequeña falta, hecha con plena deliberación, daña más a la perfección que 100 otras cometidas por sorpresa. Estos pecados veniales, enteramente deliberados, desagradan sobremanera a Dios nuestro Señor, y el que los cometa con frecuencia y sin remordimiento alguno, haciendo, por decirlo así, paces con los mismos, no solo no llegará a adquirir la perfección propia de su estado, sino que está en peligro de caer en pecados mortales, de perder a Dios para siempre y condenarse, pues, como dice el Espíritu Santo, el que desprecia lo poco, paulatinamente se deslizará a lo mucho. Nadie se ha hecho malo de repente, afirma San Bernardo. Los que cayeron en graves desórdenes principiaron por cosas leves. En efecto, los que primeramente fueron buenos y después se pervirtieron, como les acaeció a Judas, a Saúl y a tantos otros, comenzaron a rodar hacia el abismo aficionándose a faltas ligeras.
Por tanto, amadísimo lector, si llegaras a cometer algún pecado venial de esta clase, detéstale al punto y arrepiéntete de él, haciendo propósito de evitarlo en adelante, para que de esa manera la ofensa que hayas hecho a Dios y el daño espiritual que tú mismo te hayas causado no sean estables, no permanezcan como de asiento en tu alma, ni te arrastren a cometer otras culpas mayores. Lee ahora con atención estas notables palabras de Santa Teresa, que resumen admirablemente cuánto llevamos dicho en este capítulo. Tened esta cuenta y aviso, escribe la santa, que importa mucho hasta que os veáis con tan grave determinación de no ofender al Señor, que perderías 1000 vidas antes que hacer un pecado mortal. De los veniales, estéis con mucho cuidado de no hacerlos, esto de advertencia, es decir, con conocimiento y deliberación, que de otra suerte, ¿quién estará sin hacer muchos más? Hay una advertencia muy pensada, otra tan de presto, que casi haciéndose el pecado venial y advirtiendo es todo uno, que no nos pudimos entender, mas pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Cuanto más que no hay poco, siendo contra uno tan grande majestad, y viendo que nos está mirando, que esto me parece a mí que es pecado sobrepensado, y como quien dice, Señor, aunque os pese, haré esto, ya veo que lo veis, y sé que no lo queréis, y lo entiendo, mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece, por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho. Resolución. Propongo firmemente evitar no solo todo pecado mortal y las ocasiones próximas de cometerlos, sino también cualquier pecado venial, plenamente deliberado, esmerándome en servir al Señor con gran pureza de alma. Jaculatoria. Jesús mío, quiero antes morir que pecar. Dadme gracias eficaces para no ofenderos ni grave ni levemente.